Como mujer, como profesional y como hermana, yo creo y estoy a favor de que a las personas con discapacidad intelectual se les ligue. Radio Tabú presenta ¿Quién decide? El Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad mostró su preocupación por lo que consideró una institucionalización de la discapacidad en México y la falta de acceso a la justicia para esta población, la discapacitada. El comité resaltó la preponderancia de un sistema asistencialista para atender y cuidar a las personas con discapacidad, así como la falta de presencia de estos programas en zonas rurales y comunidades indígenas. Los especialistas de la ONU señalaron que prevalecen las conductas de exclusión en contra de personas con discapacidad y criticó al Estado por el uso de recursos públicos para financiar iniciativas privadas como el de la Fundación Teletón, que dice contribuye a perpetuar estereotipos de los discapacitados como sujetos de caridad. Hola, soy Rebeca Vargas, soy coordinador académico de CEPAC Distrito Federal. CEPAC es un centro de capacitación para jóvenes con discapacidad. Rebeca está involucrada en este tema de manera personal. Nosotros tenemos nuestra hermana Xana Luisa, ella tiene 39 años, tiene el síndrome de Ito, es un síndrome que se da de una entre 10,000, 20,000 personas a nivel mundial, no es genético, es un accidente biológico que ocurrió así, faltó respiración al nacer, eso ya conlleva una discapacidad intelectual. De acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud, en el censo del 2010, 15% de la población mundial sufre de alguna discapacidad. Esto es cerca de más de 1 billón de personas alrededor del mundo, y este número sigue en aumento cada año. Soy Alejandra Espinosa Barreda. Mi hijo, Mauricio Cano Espinosa, es un joven con síndrome de Down. Tiene 31 años, y desde que nació hemos vivido sus etapas de bebé, niñez, adolescencia y la edad madura, siempre con un trato normal, y con mucha paciencia, dedicación, tolerancia y principalmente amor. Ahora, como un joven adulto, hemos visto muchos cambios, la inquietud de conocer chicas y de tener novia, de vivir ese sentimiento tan lindo como es el amor. Pero también hemos enfrentado los desencantos, como son que le gusten las novias o amigas de mis hijos, y le ha tocado sufrir y vivir el desamor. Las personas con discapacidad son aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, y que, al interactuar con distintos ambientes del entorno social, pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a los demás. Pienso que obviamente todas las personas antes de tener alguna discapacidad tenemos los mismos derechos. Al final siento que el dar un derecho a una persona que no tiene un juicio social adecuado, que no es autosuficiente, creo que no es algo óptimo, no es algo propio para ellos, porque al final la familia es quien termina haciéndose responsable de algo. Y también me cuestiono mucho en donde, si hablamos de derechos humanos, pues yo creo que si estos chicos pueden tener bebés, porque los pueden tener por cuestión natural, yo creo que el desarrollo del bebé también se vería afectado y entonces estaríamos pisando también un derecho de otra persona, ¿no? No estoy de acuerdo en la cuestión de que las chicas con discapacidad intelectual puedan tener hijos. Y bueno, la cuestión personal con Ana Luisa, no está capacitada para tener hijos, ella lo sabe y de alguna manera no es una agresión hacia su persona, al contrario, ella sabe que no es responsable. Y bueno, de alguna manera ella se broma, dice, no, yo no voy a tener hijos, yo estoy ligada a mí, pues ya no voy a tener responsabilidades. Entonces, entre broma y lo que tú quieras, entonces se la lleva bien y yo creo que al final esto podría ser un ejemplo. No puedes obligar a las demás familias a decir tomen esta decisión, pero yo creo que es importante. El principal objetivo que yo tengo para Mauricio es que él sea un joven feliz. No creo estar preparada para poder atender y supervisar a otra chica con alguna discapacidad, ni tampoco de hacerme responsable de mantener otra casa. Sé que Mauricio es feliz y que uno, como papá, trata de cubrir todas sus necesidades, pero hay cuestiones o circunstancias que no se podrán cumplir y que no están dentro de nuestro alcance. Es por eso que creo que el ligamento o las esterilizaciones en niños como Mauricio son la mejor opción para que puedan llevar una vida mejor. Estos casos, como muchos otros, han sido parte de un debate muy largo, en el cual la sociedad mundial tiene diferentes opiniones. Por ejemplo, en Europa, la portavoz del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Ana Peláez, hizo una petición para eliminar el artículo 156 del Código Penal,
que permite la esterilización de las mujeres con discapacidad. Probablemente la chica no se va a ser responsable nunca de un pequeño hijo y obviamente la condición de ese hijo va a ser totalmente afectada y entonces pues como sociedad yo creo que no se hablaría bien. Yo sí estaría en ese sentido a favor, pero con cuestión informativa, con cuestión de una campaña adecuada, respetando la dignidad de las personas primero, pero efectivamente sí estaría más a favor de evitar el nacimiento de niños que al final vendrían a esta vida con una condición más complicada de la que ya tiene la madre o el padre en este caso, porque hablamos de la mujer, pero también es el padre, los chicos con discapacidad intelectual también, ¿no? Ana Peláez, representante de la ONU, habló de su padecimiento de ceguera y de cómo, a pesar de esto, fue capaz de tener una hija. Comentó que no se puede incapacitar a nadie y que hay que buscar medidas alternativas. Además, propone que las personas con discapacidad, sin excepciones, tienen que mantener su fertilidad. De alguna manera algunas chicas me llegan a contar, es que yo quiero ser mamá, que no sé qué, entonces cuando empezamos a platicar, a ver, el ser mamá no es, yo soy la mamá de fulanito, yo soy la mamá de perenganito, no, el ser mamá también es responsabilizarte, es trabajar, es tener, pues ahora sí una responsabilidad mayor de tu persona y una responsabilidad hacia un nuevo ser, ¿no? Entonces, cuando empiezas a platicar y demás, no, yo creo que eso está muy complicado. Entonces, ellas mismas, como que de alguna manera, cuando ven la situación, cómo se maneja, y cuando tú les hablas con la claridad, cuando tú les hablas con las cosas, pues obviamente, pues dicen, no, mejor no, yo prefiero ser libre y volar y cosas así. Mi hermana y yo, vinculadas en todo este rollo, siempre tuvimos la idea también de que lo mejor para Ana Luisa era ligarse y siempre apoyamos a mi madre en este sentido, ¿no? Probablemente en cuestión familiar algunas otras personas decían que no, que por qué le íbamos a someter a cierta situación complicada, pero bueno, al final la gente puede hablar cuando no está en este tipo de circunstancias, cuando no le afecta es muy fácil hablar, pero cuando hay alguna cuestión que a ti te afecta directamente, yo creo que la mejor decisión es la que uno toma. Las razones pueden variar, pero ciertas personas realizan la esterilización sin el consentimiento de las personas discapacitadas. En ciertos casos, si la persona tiene una discapacidad intelectual y no es capaz de tomar decisiones por sí misma, se recurre a la autorización de un tutor. Lo menos protegido es la persona con discapacidad intelectual. Esa es una de las grandes lagunas que existe dentro de estos procesos legales. La pregunta es, aún en estas condiciones, ¿una persona tiene el derecho a decidir por alguien más? Ana Peláez también participó el 16 y 17 de septiembre del 2014 en el Comité de la ONU en México para Personas Discapacitadas. El comité realizó un llamado a las autoridades y al Estado para que investiguen y pongan particular atención en diferentes situaciones en las que la población de discapacitados se ve involucrada, tal y como las campañas de instituciones privadas como el Teletón, las cuales promueven estereotipos en los que las personas con discapacidad son sujetos de caridad. También resaltaron la importancia de la creación de estrategias del Estado para la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad, y enfatizó la urgencia de iniciar procesos de investigación penal contra las autoridades que autorizan o aplican esterilizaciones forzadas a personas con discapacidad. En estos casos de cuestiones forzadas y demás, yo creo que está un poco manipulada esta situación, pero bueno, al final hablamos de dos temas, de personas con discapacidad intelectual, hablamos con personas vulnerables en el sentido que son personas que ven en casas hogares, obviamente estos son, pues ahora sí, las personas que tienen más vulnerabilidad, ¿no? Independientemente de su capacidad intelectual, pues también su situación, ¿no? Entonces yo creo que ahí si hay un abuso, por supuesto, de la autoridad, pues debe de enfrentar esa situación, pero no se debe de vincular ni transgredir una que otra cosa, porque eso nada más confunde, ¿no? En México existe una red nacional de 160 asociaciones que comparten un objetivo: ser un factor para que las personas con discapacidad intelectual y sus familias tengan una mejor calidad de vida y se integren plenamente a la sociedad. La escuela laboral donde él asiste se llama CONFE, Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad. Es una escuela donde se encuentran personas con discapacidades como síndrome de Down, autismo, retraso mental. Ahí se les capacita para la vida laboral y para ser personas independientes. Y como de todo círculo social, se dan relaciones de amistad y noviazgo. Así que uno como papá tiene que apoyar a sus hijos y tratar de convivir tanto con el novio o novia como con sus papás.
En CONFE hay pláticas de orientación acerca de cómo manejar las situaciones de noviazgo. Todos los padres llegamos a la conclusión de que lo que queremos para nuestros hijos es que disfruten sus relaciones. Procuramos llevar una vida social fuera de CONFE. Vamos al cine, festejamos los cumpleaños en fiestas, donde ellos pueden bailar y cantar en karaokes. Tratamos de que lleven una vida sana y bonita, donde puedan expresar sus emociones. Hasta ahora no se ha dado el caso de que novios se casen o compartan una casa juntos. Algunas cifras sobre la discapacidad en México y el mundo. Más de 5 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad en México. La discapacidad afecta de manera desproporcionada a las poblaciones vulnerables. Los países de bajos ingresos tienen una mayor prevalencia de discapacidades que los países de ingresos altos. La discapacidad es más común entre las mujeres, las personas mayores y los niños y adultos que son pobres. Las personas con discapacidades no suelen recibir la atención de salud que necesitan. La mitad de las personas con discapacidades no pueden pagar la atención de salud, frente a 1/3 de las personas sin discapacidades. Las personas con discapacidades son 2 veces más propensas a considerar insatisfactorios los servicios de salud que se les proporcionan, y casi 3 veces más propensas a que se les niegue la atención de salud. Los niños con discapacidades tienen menos probabilidades de ser escolarizados que los niños sin discapacidad. Se observan desfases entre las tasas de finalización de los estudios para todos los grupos de edad y en todos los contextos, con contrastes más pronunciados en los países más pobres. Por ejemplo, la diferencia entre el porcentaje de niños discapacitados y el porcentaje de niños no discapacitados que asisten a la escuela primaria oscila entre el 10% en la India y el 60% en Indonesia. Las personas con discapacidades son vulnerables a la pobreza. Las personas con discapacidades viven en condiciones peores. Por ejemplo, alimentación insuficiente, vivienda precaria, falta de acceso al agua potable y el saneamiento. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene por objeto promover, proteger y asegurar el goce de los derechos humanos por todas las personas con discapacidad. Hasta la fecha han firmado la Convención cerca de 150 países y organizaciones de integración regional, y 100 la han ratificado. Los obstáculos discapacitantes se pueden superar. Los gobiernos pueden promover el acceso a los servicios generales, Invertir en programas específicos para las personas con discapacidades, adoptar una estrategia y plan de acción nacionales, mejorar la educación, formación y contratación del personal, proporcionar un financiamiento adecuado, aumentar la conciencia pública y la comprensión de las discapacidades, fortalecer la investigación y la recopilación de datos, garantizar la participación de las personas con discapacidades en la aplicación de políticas y programas. Creo que todos los papás pensamos que lo mejor para nuestros hijos es que convivan, pero cada quien viviendo en su casa y con su familia. Lógicamente no procrean hijos. A muchas chicas se les ha operado o ligado, como también a muchos chicos. Creo que solo las mamás o papás que tenemos hijos con alguna discapacidad comprendemos la situación de nuestros hijos y las propias. La responsabilidad que tenemos es muy grande. Pero por su condición no sería lo más adecuado tener hijos, entonces yo creo que sí debería haber campañas informativas, campañas en beneficio de estas personas para darles una vida digna. O sea, imagínate a una persona está en una situación vulnerable, más aparte una discapacidad, y aparte que tenga un hijo, yo creo que eso sería lo más horrible que le pueda pasar a una sociedad y a una persona en sí, ¿no? La esterilización hacia discapacitados es más común de lo que creemos y es un tema del que no se habla, ya que las personas con discapacidad cada vez quedan más rezagadas dentro de la sociedad y son víctimas de discriminación y rechazo por su condición. Entonces, ¿quién decide? Radio Tabú presentó ¿Quién decide? Reportaje realizado por Brenda Durán de la Hoz, Fernanda Castillo Ayala, Ofelia de la Vega Monroy y Jonathan Reyes López. Esta fue una producción realizada en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, para la clase Audio para Multiplataformas, bajo la supervisión de la maestra María Verónica Orihuela Vera. Agradecemos a Alejandra Espinosa Barreda, Mauricio Cano Espinosa, a Rebeca, Gabriela y Ana Luisa Vargas por darnos la confianza de contar su historia. También queremos agradecer
a Cuthberto Garcés y a Anuar Cruz por apoyarnos en la producción de este reportaje.